9-362-0178 o en www.dentalaser.com.es. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. y 14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia: el doctor Pablo Encalada, académico y penalista, y el doctor André Benavides, jurista, académico y constitucionalista. Les invitamos a analizar el tema vinculado con el planteamiento que ha formulado por sorteo la jueza nacional, doctora Daniela Camacho, que ha pedido el pronunciamiento de la Asamblea Nacional, como reza la Constitución, de pronunciarse si se da paso o no al enjuiciamiento penal de la actual vicepresidenta Verónica Abad por presuntas graves irregularidades de concusión, como se ha configurado, y llevarle a este juicio penal. Otro será el ámbito político de llegarle a un juicio político. En todo caso, tanto el uno cuanto el otro se definirá con el voto de los 2/3, es decir, 92 votos. Si hay los 92 votos, se autorizaría el enjuiciamiento penal. Si no hay, simplemente no se da paso a este pedido de la jueza Daniela Camacho. ¿Cómo ve esta situación, doctor Pablo Encalada? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a toda su audiencia. Un gusto estar acá. Bien, bueno, lo que estamos viendo es lo que corresponde, ¿no? Yo por ahí he visto que hay quienes, primero que les llama la atención, dicen que sea la doctora Daniela Camacho quien conoce este caso. Tienen que saber que son pocos los jueces de la Corte Nacional de Justicia de la Sala Penal. No es que hayan decenas de jueces, son muy pocos. Así que, claro, los casos van a ir siendo sorteados. Esto es un tema automático y le cayó a la doctora Camacho. Y lo segundo también, que por ahí veo que les ha llamado la atención, como más bien lo han visto con suspicacia, es el apuro, dicen, el apuro de la jueza de que en 48 horas la Asamblea responda. A mí más bien me pareció un acto bastante prudente de la jueza haber hecho esta solicitud para que en 48 horas se resuelva. Un poco no dando tanto tiempo para que hayan, negociaciones de otra naturaleza que no sea la naturaleza política, jurídica, digamos, bien entendida. Entonces, en apenas 48 horas la Asamblea tiene que definir si es que aprueba o no el enjuiciamiento penal de la actual vicepresidenta de la República. Y este es el procedimiento que corresponde, es un procedimiento excepcional, porque la ciudadanía debe entender que, tratándose de cualquier persona particular, la Fiscalía tiene la atribución constitucional de iniciarle un proceso penal. Por eso la Fiscalía tiene tanto poder en nuestro sistema en general, en nuestros sistemas acusatorios que se llaman, en donde la Fiscalía tiene como atribución iniciar los procesos penales. Por excepción, tratándose del presidente y vicepresidente de la República en funciones, ojo, eso solo en funciones, tiene que la Asamblea autorizar el enjuiciamiento. Entonces, ese es el proceso que se está siguiendo, es el correspondiente, y claro, si es que la Asamblea no se pronuncia hoy, simplemente no se la puede vincular a la vicepresidenta. No es que, y tampoco, digamos, hay que ser honesto también en eso, no es que si se demora en la votación, si es que no logran un consenso y lo postergan para mañana o para el lunes, tampoco eso vaya a impedir la continuación del proceso. Aquí lo importante es que la Asamblea tome una decisión. Si autoriza, se vincula; si no dice nada o no autoriza, no la pueden vincular a la vicepresidenta Abad.
Doctor Encalada, es decir, actuó la jueza en derecho para pedir el primer paso, la autorización de la Asamblea por un lado, y por otro hay que estar claros, porque hemos escuchado asambleístas que dicen que no han definido aún su posición porque quieren ver las pruebas, y quizás un desconocimiento de las pruebas se exhibirán en su momento, en la etapa, porque lo que ha pedido la fiscal es que se establezca día y hora para iniciar el enjuiciamiento penal, incluir a la vicepresidenta por concusión. Recién eso, vendrá la etapa inicial, luego vendrá en su momento la etapa de pruebas. Es decir, en este momento no se pueden exhibir aún las pruebas, sino indicios de eso. Bueno, primero que la jueza está actuando en estricto derecho y además de la forma de es un trámite muy sencillo. Es decir, aquí no está haciendo nada por fuera de la ley, lo que está expresamente establecido, muy sencillito, que es si usted quiere procesar, la señora fiscal, usted quiere procesar a la vicepresidenta, ok, voy a pedirle permiso a la Corte, a la Asamblea Nacional. Eso hace la jueza, porque esto, lo que se conoce en derecho, es un requisito de procedibilidad. Y esto significa que si la Asamblea no autoriza el enjuiciamiento, simplemente no se puede iniciar este proceso. Y lo otro, claro, que hay un desconocimiento de los asambleístas, porque el pedido de vinculación que hace la Fiscalía, en realidad la Fiscalía dice, yo he decidido vincularla, no le pide a nadie la Fiscalía, lo que le pide es una audiencia a la Corte Nacional. Y entonces la Corte lo que dice es, señores asambleístas, autorícenme. No hay un análisis de menos de pruebas, ni de indicios, de elementos, no hay ese análisis, porque yo no creo que la jueza le haya enviado porque la jueza no conoce los elementos. No sé si me explico, esto es muy importante. A la jueza todavía no le han llegado cuáles son los elementos con los cuales la Fiscalía quiere procesar a la vicepresidenta, porque eso solo se va a conocer en la audiencia. Y entonces a la Asamblea Nacional le corresponde una decisión netamente política. La Asamblea no tiene que entrar en detalles de si hay o no hay los elementos. La Asamblea hace un análisis político. Ese es el momento político para procesar a la vicepresidenta. Bueno, eso tendrán que definirlo ellos. Y lo otro quizás también me anticipo, pues seguramente se lo va a decir en este espacio, pero me anticipo, algo que tienen que tomar en cuenta los asambleístas es si es que ellos no autorizan su enjuiciamiento, la vicepresidenta deja de serlo el próximo mes de mayo del próximo año. Y a partir de ahí ya no hace falta ninguna autorización. Entonces este proceso penal, si es que no se inicia ahora, continuará dentro de 10 meses, dentro de 11 meses. Así que por ahí también eso es un tema que hay que tenerlo presente. Bien, bienvenido al doctor André Benavides, académico, jurista, constitucionalista. ¿Cuál es su lectura inicial de este trámite de juicio penal? Primero, pedido para la formulación de cargos de la Fiscalía. Segundo, el trámite obligatorio de quien resultara sorteada, la doctora Daniela Camacho, de la Sala Especializada de lo Penal. Y el pronunciamiento que debe dar en las próximas horas está convocado para este viernes la Asamblea Nacional. Buen día, doctor Benavides. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para usted, para Pablo y por supuesto para toda la audiencia de Radio Democracia. A ver, en este momento el proceso, obviamente denominado caso Nené, ha sufrido un cambio importante debido a que existen elementos de convicción que al menos permitirían a la Fiscalía General del Estado, por un lado, reformular el tipo penal. Ya no solo estamos hablando de un delito de oferta de tráfico de influencias, sino también de una concusión. Y por otro lado, también sobre la presunta participación de la vicepresidenta de la República. Evidentemente esto lo podemos analizar desde el ámbito judicial como desde el ámbito político. Y creo que en este momento la pelota está en la cancha de la Asamblea Nacional. Y más allá de todos los elementos de convicción que harían presumir la posible comisión de un delito y la responsabilidad de la vicepresidenta de la Asamblea, la vicepresidenta de la República, aquí lo que mandan son los votos. Y en ese sentido, la jueza Camacho ha solicitado, antes de formular cargos y vincular a la vicepresidenta, la autorización de la legislatura. Creo que el día de ayer y el día de hoy
en la Asamblea Nacional se deben estar haciendo bastantes negociaciones para ver si es que en efecto se debe o no se debe procesar penalmente a la vicepresidenta, tomando en cuenta que aquí se requieren 92 voluntades. Tranquilamente, si es que la bancada correísta se abstiene de votar, con eso estaría bloqueando el procesamiento penal. Y yo creo que aquí hay que ser claro con la ciudadanía también, porque hay algunos que dicen que para que sea negada esa opción, tendrían que existir los votos y aprobar una mayoría. Sí, en principio debería ser así, y debería ser con mayoría absoluta, no una mayoría calificada. Y por otro lado, también hay algunos que seguramente, si es que la Asamblea Nacional no se pronuncia ni afirmativa ni negativamente, lo que va a decir es que ha operado una autorización tácita o una autorización ficta, posibilidad que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, porque aquí, más allá de que nos caiga bien o nos caiga mal la señora Abad, tenemos una regla en la Constitución de la República, en el 120, numeral 10, que establece justamente la necesidad de una autorización por parte de la Asamblea Nacional, lo que denominamos como una inmunidad de carácter formal debido al ejercicio del cargo que tiene como segunda mandataria. Y por otro lado, estimado Miguel, y complementando lo que ya se ha dicho aquí, esta reformulación de cargos y vinculación también patea el tablero electoral y el tablero político, en el sentido de que esto ya habilitaría para que la Asamblea Nacional pueda proseguir con un juicio político, porque el delito de tráfico de influencias u oferta de tráfico de influencias no era de aquellos delitos que eran susceptibles de una causal de enjuiciamiento político de acuerdo al 129, numeral 2 de la Constitución, sino que ahora, con la reformulación de cargos que se va a hacer por concusión, eso ya permitiría el enjuiciamiento político de la vicepresidenta. El problema que yo veo aquí es que, de acuerdo a las últimas reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se debe seguir el orden cronológico de la presentación de juicios políticos. Y en la cola me parece que están como 8 o 10 juicios políticos. Así que eso al menos... Eso al menos con los tiempos electorales no va a coincidir, salvo que por ahí algunos asambleístas, como ya ha sido la vieja confiable, como quisieron hacer con la fiscal general del Estado para que llegue rápido el juicio político, comiencen a desistir de estos juicios políticos. Pero independientemente de aquello, la situación es bastante complicada de un enjuiciamiento político por dos cuestiones. La primera, que requiere de dictamen previo de la Corte Constitucional. Y yo no sé si es que la Corte Constitucional vaya a dar un dictamen favorable. Tendríamos que, bueno, al menos esperar cómo se plantea la solicitud de juicio político, porque en el caso de Lasso ya estableció unos requisitos que son bastante complicados, por así decirlo, para que se pueda presentar un si me permite, doctor Benavides, como con usted analizamos también en ocasiones anteriores, recuerda que en el caso del enjuiciamiento político del presidente Lasso, uno de los argumentos de la Corte es que hay un mínimo de verisimilitud, que fue el argumento de la Corte, que pudiera, de llegarse ese caso, de plantearse juicio político, de llegarse a la Corte Constitucional, pudiera esgrimirse ese argumento. Claro, y de hecho ese es uno de los requisitos que se ha establecido, estimado Miguel, que la Corte Constitucional no solo ya no se limita a ver cuestiones meramente formales, sino que ahora también dice que debe comprobar, bueno, al menos verificarse un grado de verosimilitud, es decir, que algo de certeza tengan los hechos para dar ese dictamen favorable. Y otro de las cuestiones que yo creo que en cierta forma van a pesar al momento de enjuiciamiento político tiene que ver con los votos. Y nuevamente volvemos a la cancha del correísmo, porque con ellos tranquilamente un juicio político en contra de la segunda mandataria, si es que se quisiera censurar o destituir, no va a pasar. Entonces, obviamente que aquí, más allá de las razones jurídicas, los elementos de convicción que pueda tener la Fiscalía General del Estado, aquí pesan los votos.
y ya después veremos qué es lo que pasa y cuál sería el arma de la moneda de negociación, por así decirlo. Primero, el día de hoy, y segundo, si es que Abad termina, en este caso, subrogando al presidente de la República, Noboa, si es que él opta por una reelección, y evidentemente si es que ella sigue en el cargo de vicepresidenta. ¿Y qué es lo que va a hacer en los meses, entre los meses de enero y febrero del próximo año? Doctor Pablo Encalada, en consecuencia, la Asamblea, la decisión que tome en las próximas horas la Asamblea Nacional, por el momento, será decisivo para que resuelva la jueza Daniela Camacho, no obstante que usted decía que se puede enjuiciar sin que sea vicepresidente una vez que transcurra un año, pero ¿este momento quedaría en suspenso esto? Correcto, correcto. Es precisamente a lo que nos enfrentamos. Estamos ya en un proceso penal en curso, que es el caso del hijo, ¿no es cierto?, en el cual está procesado por oferta de tráfico de influencia. Jurídicamente, lo que ha solicitado la Fiscalía son dos cosas: es audiencia para cambiar el delito, que es el de concusión, y por lo tanto se habilitaría la posibilidad de juicio político, y segundo, la vinculación, reformulación de cargos y vinculación. Si la Asamblea no se pronuncia o niega el enjuiciamiento de la vicepresidenta, este proceso tiene que continuar. Y claro, como ya no habría un funcionario con fuero de Corte Nacional, lo que tendría que hacer la jueza Camacho es devolverle al juez inferior, igual que la fiscal general, ¿no es cierto?, pasarle nuevamente al fiscal anterior para que continúe con el enjuiciamiento del caso y continúe el proceso en contra del hijo de la vicepresidenta. Y después de unos meses, de 11 meses, que ya no sea vicepresidenta, en cambio, en ese caso, la Fiscalía General, yo creo que para ese momento ya no estará la actual fiscal general, si así decide, que tendrá que continuar otro proceso penal paralelo, ¿no es cierto?, en contra de la actual vicepresidenta de la República. Entonces, sí, este momento está en manos de la Asamblea Nacional la decisión de si la vincula o no se la vincula a la fiscal. El proceso original va a continuar con o sin la vicepresidenta. El doctor Encalada, quisiera aportar a este análisis un hecho que publicara la Alianza, la revista Vistazo y Código Vidrio, en donde uno de los denunciantes dentro de este proceso que se ventilará en el juicio de llegarse a la Corte Nacional, el señor Rommel Esteban Torres, y perdóname que lea textualmente lo que dice esta publicación, de Código Vidrio, que le han amenazado si sigue denunciando las acciones de presunto pedido de coimas en el ámbito de la vicepresidenta Verónica Abad. Él dice textualmente lo que se publica: contesta malparido, triple HTP, sigue hablando y te callamos. Este es el testimonio que publica Código Vidrio. Este es el texto de la amenaza que recibió Rommel Esteban Pérez, hoy desempleado, que denunció un esquema de cobros indebidos por parte del círculo cercano de la vicepresidenta Verónica Abad. Esto es parte de un ejercicio de presión para que no avance esta investigación en el ámbito penal. La Fiscalía ha tomado la decisión, la Fiscalía considera tener los elementos suficientes, así que yo imagino que eso que usted está leyendo es algo que hace parte de la investigación, con lo cual la Fiscalía tomó esta decisión. El caso, yo creo que para ponerlo de ejemplo a la ciudadanía, es un caso de diezmos, ¿no? Eso es lo que está acusando la Fiscalía, y a mí me parece increíble que después de tantos casos que se han dado en el país de diezmos, estas prácticas continúen en nuestra administración pública. Es decir, ya tuvimos una vicepresidenta, la asambleísta, la ex vicepresidenta Vicuña. Alejandra Vicuña, sí, que fue sentenciada, claro, ¿no? Que cuando era... Exacto, y por estos mismos hechos, ¿no? A mí me llama supremamente la atención que sigan haciendo las mismas prácticas, porque de esto se la está acusando a la actual vicepresidenta de la República. Pero claro, volvemos al tema. Hoy lo que hace la Asamblea es una cuestión política, no es jurídica. Y eso hay que tenerlo claro, porque la Asamblea no va a tener elementos más allá de aquellos, si quiere tomarlos de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Bien puede hacerlo. Pero no es verdad, como dicen los asambleístas, que ya vamos a ver las pruebas y con eso nosotros vamos a tomar una decisión. No, a ellos no les corresponde analizar ninguna prueba, porque formalmente no les llega ninguna información. El pedido es una hojita sencilla que dice: señores asambleas,
asambleístas, autorícenme el enjuiciamiento de la vicepresidenta. Y en función de eso, ellos tienen que tomar una decisión. Yo lo único que les aclaro que jurídicamente en este momento, para tranquilidad del país, el país debe decir, yo me imagino, ¿no? La gente dice, si es que hay un acto de corrupción, este acto no puede caer en la impunidad, tanto más si se trata de la segunda mandataria, ¿no es cierto? Es una reflexión que creo que todos los ecuatorianos deberíamos tener. Pero para tranquilidad de los ecuatorianos, si es que no autoriza la Asamblea, en muy poco tiempo ese requisito ya no existe y por lo tanto podrán procesarlo. Doctor André Benavides, el pronunciamiento de la Asamblea será político, no jurídico. No necesitan, como dice el doctor Encalada, las pruebas. No van a haber, las pruebas llegarán en su fase de procederse de avanzar el juicio penal, porque recién la Fiscalía está pidiendo día y hora, pidió a la Corte para el inicio del proceso. Por ello, los asambleístas no debieran lavarse las manos y decir, como no hay pruebas, no votamos por el enjuiciamiento. Esto es político en el ámbito de la Asamblea. Totalmente de acuerdo, Miguel. Y de hecho, algunos asambleístas se llenan la boca diciendo que van a respetar el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia. Primero, que en este momento, incluso en el momento procesal del caso penal, todavía no tenemos pruebas, porque las pruebas van a ser más adelante, cuando se acabe la instrucción fiscal. Así que ahorita lo que tenemos son simplemente elementos de convicción. Y no es que la jueza Camacho le envió la copia de todo el expediente para que la Asamblea Nacional y sus legisladores puedan revisar. En absoluto. Ella lo que hizo fue emitir una providencia en la cual le dice, vea, necesito la autorización para formular cargos. Nada más. Entonces, lo que decían los asambleístas, que vamos a ver, vamos a verificar, vamos a revisar, eso no va a ocurrir. Aquí es claro que se va a dar una voluntad política si es que se quiere o no se quiere procesar penalmente a la vicepresidenta de la República. Tomando en cuenta que esta inmunidad formal que está en nuestra Constitución tiene evidentemente también un trasfondo político al momento de su creación, que era justamente evitar esa persecución judicial en contra del presidente, vicepresidente de la República. Entonces, bajo ese contexto, y me ratifico en lo que yo he dicho, es que aquí lo que mandan son los votos más allá de las razones. Sí, que nos gustaría que sea una asamblea deliberativa en la cual existan valoraciones de orden jurídico, pero Miguel, no podemos pedir más a los asambleístas, no podemos pedir peras al olmo. Y obviamente que la valoración que hagan los legisladores va a ser en función también de la calculadora electoral o el termómetro político en la mano, viendo cómo esto puede tener algún tipo de incidencia en las elecciones del 2025. Algunos dicen que tal vez Abad va a ser ese caballo de Troya que se meta en Carondelet y desde ahí golpear la candidatura de Noboa a efectos de que no pueda seguir o continuar en el cargo de presidente de la República. Bueno, habrá que ver qué pasa. Y lo otro, yo creo que un escenario que también tenemos que tomar en cuenta, estimado Miguel, es qué pasa si es que en efecto la Asamblea Nacional la autoriza, y si es que esto ya podría ser prácticamente la salida para que la señora Abad ya no ejerce el cargo de vicepresidente. La cuestión no es así. Porque más allá incluso de que haya la autorización, se le formule cargo, se le vincule, sigue siendo vicepresidenta de la República. Y yo creo que aquí mucho pesará las órdenes judiciales que se hagan más adelante, como por ejemplo el de dictar una prisión preventiva y se repita más o menos el libreto que se hizo con el señor Glass. Señor Glass también, la Asamblea Nacional le autorizó el enjuiciamiento penal. Después, ¿qué pasó? Se lo vinculó en un caso, en el caso de Brecht. Se le dictó prisión preventiva, estuvo privado de su libertad, y como ya transcurrieron esos 90 días que permite la Constitución como ausencia temporal, lo que hizo Lenín Moreno en ese momento fue pedir una certificación al Ministerio de Trabajo y dijeron, bueno, existe en este momento no una ausencia temporal, sino una ausencia definitiva, y envió una terna
a la Asamblea Nacional para escoger a la segunda mandataria, que en este caso era la señora María Alejandra Vicuña. Entonces, podría ser el caso, y yo creo que si es que la Asamblea Nacional autoriza, la vinculan y se dicta prisión preventiva, yo creo que Noboa en los próximos días y en las próximas 2 horas lo que va a hacer es quitarle las funciones de embajadora, deberá retornar en el país, y obviamente que ahí no va a haber pretexto para incluso responder ante la justicia. Este tema, doctor Pablo Encalada, en el escenario que la Asamblea autorice con 92 votos, pudiera, la jueza tiene la atribución, recibirá a la fiscal, presentará los elementos de convicción, pudiera la jueza ordenar prisión preventiva para la vicepresidenta. Jurídicamente, claro, podría hacerlo. Y ese es el camino más fácil que tiene el presidente para deshacerse de la vicepresidenta, porque hay que ser honestos. Él está interesado, pues, en que ella no lo suceda en el cargo cuando se lance a la reelección. Esto es obvio, pero es claro, a todas luces esta es su intención. Y el camino más fácil sería por la vía de la prisión preventiva, es decir, esa sería la consecuencia. La justicia no debería tomar una decisión en función de esos intereses políticos, pero digo, si se dictara prisión preventiva, la prisión preventiva que es una atribución de la jueza, ¿no es cierto?, la consecuencia necesaria sería el abandono del cargo. Esa sería la forma más rápida como deshacerse de la vicepresidenta, porque claro, si le dictan prisión preventiva tiene dos alternativas ella: o presentarse a cumplir la prisión preventiva, abandona el cargo, o huir y abandona el cargo también, ¿no es cierto?, que fue el caso, como decía André, es el caso de Jorge Glass, ¿no es cierto? Entonces, claro, ese sería el mecanismo por el cual resulta más sencillo. Ahora, si es que no le dictan prisión preventiva, claro, ella puede seguir en funciones, incluso podría asumir el rol de vicepresidenta de la República. Por otro lado, el otro camino para deshacerse de la vicepresidenta es el juicio político. Y para el juicio político no hace falta el enjuiciamiento penal. ¿Sí? En el juicio político, volviendo al tema de la mínima verosimilitud, volvamos, si quieren ustedes, al caso del expresidente Lasso. A él le iniciaron el juicio político con una investigación en ciernes, una investigación que finalmente no determinó nada, es decir, en contra del presidente Lasso actualmente, el expresidente Lasso, actualmente no hay ni un solo proceso penal. La fiscalía nunca dijo que tiene indicios en contra de él. En el caso de la vicepresidenta, ya hay un pronunciamiento de la fiscalía. La fiscalía dice, yo ya tengo un caso de la actual vicepresidenta. ¿Con esto qué quiero decir? Se cumple, sin duda alguna, la mínima verosimilitud para que la Corte Constitucional autorice el enjuiciamiento político. Pero claro, otra vez, el problema que se tiene son los votos, y eso pues es muy difícil de acuerdo al escenario político que tenemos hoy por hoy. Doctor Encalada, por cierto, usted dice, Noboa no quiere que se quede encargada, pero más allá del tema legal y constitucional, el tema penal, de alguna manera el presidente sabrá cómo actúa, es su responsabilidad, pero quizás no le está dando argumentos para seguir en esta acción el presidente, cuando ayer, por ejemplo, la vicepresidenta sigue levantando el avispero, hizo declaraciones a una cadena internacional de si ella asume la presidencia va a echar abajo el IVA y el incremento de los precios de los combustibles. Es decir, ella no está patrocinándose políticamente, estando en una etapa preelectoral en donde les interesaría a determinados bloques legislativos que aspiran a la presidencia a correr en las elecciones para tenerla como una cuña que siga de vicepresidenta. Pero es lo que constitucionalmente corresponde, ¿no? A mí me genera mucha preocupación. Yo siempre estoy en defensa de la institucionalidad y del Estado de Derecho. La verdad es que no nos ha sido honesto el presidente en decirnos cuál es la verdadera razón por la cual tuvo la ruptura con la vicepresidenta. Nunca nos han dicho. Este caso, del caso de diezmos, es una suerte para el presidente de la República que apareció en el camino, porque es un tema que aparece posterior a la bronca que tienen el presidente y la vicepresidenta. Nunca nos han dicho qué pasó realmente, y eso, digamos, creo que es una falta de transparencia hacia los ciudadanos. Luego, primero, apareció esta necesidad de quitársela del camino, y salieron, por ejemplo, el viceministro Torres salió a decir que no hace falta
encargarle el poder porque esto es un mandato excepcional, no es que se inventaron esta cosa por ahí. Entonces es evidente que ellos han buscado cualquier forma para no encargarle el poder y cuando constitucionalmente así le corresponde. Por eso yo digo, el camino para que no encargarle el poder es o la prisión preventiva, si es que dentro del proceso penal la jueza Camacho considera que hay los suficientes elementos para presumir que la vicepresidenta va a fugar. Si es que ella cree que la vicepresidenta va a fugar, entonces le dicta prisión preventiva. O el otro es el juicio político y destituirla. Esos son los caminos jurídicos. De ahí que nos caiga bien o nos caiga mal, le digo, en mi caso particular, la vicepresidenta es una libertaria de manual. Yo recuerdo haberla criticado muy duramente en mi cuenta de Twitter, cuando hacía unas declaraciones terribles en contra de la educación, en contra de los derechos de las mujeres, unas cosas que a mí me espeluznan. Pero yo no puedo opinar en función de si me cae bien o mal una persona, sino en función de lo que corresponde en derecho, y los caminos jurídicos los hemos expuesto en esta mañana. Doctor André Benavides, en el escenario de la autorización de la Asamblea Nacional para el juicio penal a la vicepresidenta, se pudiera llegar a una orden de prisión preventiva si eso resuelve libremente la jueza Daniela Camacho, y podría complicarle la situación como vicepresidenta de la República. Por supuesto, estimado Miguel, y yo creo que esa es en realidad el número de la lotería que está buscando el presidente de la República, Noboa, porque ya 2 semanas venimos debatiendo, analizando cuál sería la forma en la cual se pueda cesar en funciones a una vicepresidenta de la República incómoda. Hemos analizado el tema de en este caso el juicio político, lo que podría pasar en el TCE con esa denuncia por haber hecho campaña anticipada. Hemos analizado la absolución de consulta con el Procurador General del Estado, entre otras alternativas. Pero este tema, el procesamiento penal, obviamente tiene también sus particularidades y podría ser esa válvula de escape que está en este momento esperando Noboa. Porque en este momento cesar en funciones a la vicepresidenta de la República todavía es complejo, pero si hoy se autoriza, la jueza la vincula, dicta prisión preventiva, es seguro, y eso le doy por sentado, Miguel, que el presidente Noboa va en ese momento, va a solicitar que la vicepresidenta retorne al país. Y ahí, como también lo señalaba Pablo, tiene 2 opciones: o que venga al país y le metan a una cárcel, o que se quede por allá en calidad de fugada. Y ahí también veríamos cómo se puede dar o se configura la ausencia definitiva en el cargo de vicepresidenta. Y en ese contexto, prácticamente sería la salida que estaba buscando el presidente de la República, Noboa, a partir de un juicio de naturaleza penal. En todo caso, políticamente, doctor Benavides, hay bloques que aspiran a correr en las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año, y políticamente les convendría tener una cuña para el presidente de la República, mantenerla como vicepresidenta, que pudiera minar las capacidades electorales al presidente y beneficiar a los otros sectores que están aspirando eso en la arena político-electoral. Es que ese es justamente, yo creo que parte de la negociación que se debe estar haciendo en este momento tras bastidores en la Asamblea Nacional, porque prácticamente hay bloques legislativos y organizaciones políticas que lo que están buscando también es la forma de cómo llegar a Carondelet. Y aquí no es que le están haciendo un favor a la señora Abad y decir, bueno, tú eres capaz, tú eres una persona que puede mejorar la situación del país. No, ellos lo ven con el interés político, porque saben que a partir de ahí, sentada la señora en Carondelet, se pueden hacer un montón de cosas. Primero, que ella puede
ejercer todas las facultades que tiene un presidente de la República, desde nombrar ministros hasta cerrar ministerios, presentar el presupuesto general del Estado, presentar proyectos de ley, puede firmar, suscribir tratados internacionales e inclusive podría hasta indultar a ciertos delincuentes. Pero bueno, aquí también como un paréntesis, para que indulte al expresidente Correa tendría que él retornar al país, estar cumpliendo la pena y obviamente estar privado de su libertad, cuestión que no va a ocurrir. Pero es claro que desde ahí se puede golpear la candidatura de Noboa, e inclusive la propia vicepresidenta ya ha dicho en medios de comunicación que desde el minuto 1 que se siente en Carondelet va a reducir el IVA. Entonces es un visitante incómodo que en efecto puede, en este caso, demostrar algún tipo de irregularidad que se haya hecho en estos meses en la gestión de la presidencia de Noboa, pero también golpear una candidatura presidencial. Y los bloques legislativos y los partidos políticos están justamente buscando aquello. No, la señora Abad, bueno, es simplemente una ficha más en este ajedrez político. Y es una ficha que a la final del día tiene su tiempo de uso y va a ser desechada. Utilizas un momento y después la desechas. Y ese va a ser el rol que va a tener la vicepresidenta, ella buscando que no la procesen penalmente. No sabemos bajo qué condiciones o qué moneda de cambio, pero lo que ella no sabe es que seguramente tendrá algunos meses de libertad, capaz hasta ejerce la presidencia de la República, pero el 25 de mayo seguramente la fiscalía le va a estar, en este caso, si es que no hubiera la autorización, le va a seguir el proceso penal correspondiente. Así que no es que esto ha bloqueado y de por vida se quedó libre. No. Esto seguramente después también se va a activar para que este hecho no quede en la impunidad. Por cierto, esos son los plazos legales y constitucionales, como bien han dicho el doctor Pablo Encalada y el doctor André Benavides. Por cierto, hay que recordar, los tiempos son importantes. Para el 25 de mayo se entiende que tendríamos un nuevo o nueva fiscal general, porque en abril concluye ya su periodo, doctor Encalada. Sí, por supuesto. Ya en los próximos meses inicia el concurso para fiscal general del Estado y que hacerse las cosas bien. Para el mes de mayo del próximo año tendríamos ya una nueva autoridad en la fiscalía y esta tendría que tomar en este momento, digamos, la decisión, porque claro, todavía está en manos de fiscalía la posibilidad de procesarla penalmente a la vicepresidenta. Digamos, también podría pasar que si no se acepta ahora y queda pendiente el caso, la fiscalía en mayo diga no voy a insistir en aquello. También podría pasar eso. O lo que parecería lógico es que si ya tomó esa decisión, mantenga, ¿no es cierto?, esta decisión y continúe con el proceso. Pero sí, esperamos que para el próximo mes de mayo ya haya una nueva autoridad y por eso es lo que yo vengo diciendo en varios espacios. Ahí es donde tenemos que ponernos muy atentos, porque se trata del concurso de la autoridad pública más importante del país, después del presidente, o a veces más que el presidente. Y teniendo como ejemplo lo que está pasando con el concurso para defensor público, creo que eso nos da, digamos, un abrebocas bastante complicado de lo que va a ser el concurso para fiscal general. Doctor Benavides, finalmente, eso es parte del enredo y la debilidad institucional. Como decía el doctor Encalada, pasa al escenario del Consejo de Participación Ciudadana, porque sería el nuevo o la nueva fiscal general en mayo próximo, si no se atiende ahora el pedido, que pudiera reactivar o dejar así el juicio penal contra la vicepresidenta. Independientemente de quién sea el nuevo fiscal general del Estado, se debe continuar con este proceso para que no quede en la impunidad. Y aquí también yo creo que debemos medir los tiempos políticos del juicio político que se está siguiendo en contra de la fiscal general del Estado. Si bien es cierto, eso ha quedado suspendido por una absolución de consulta de la Procuraduría General del Estado, que ha dicho que cuando existe una situación de embarazo
de uno de los funcionarios públicos que son susceptibles de juicio político, se debe suspender. Pero ahí también tenemos que tomar en cuenta qué es lo que puede ocurrir dentro del Consejo de Participación Ciudadana, porque hay algunos que se frotan las manos y lo que están pretendiendo es cooptar al fiscal subrogante, porque claro, sale la fiscal general, Diana Salazar, y algunos dicen, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es cooptar al fiscal subrogante y a ver a qué intereses responde. Y obviamente que a partir de ahí se va a también ver la manera de cómo, en este caso, presionar que se prosiga con el proceso penal en contra de la vicepresidenta, o en su defecto que el fiscal mire para otro lado, dilate el proceso, etcétera, etcétera, porque ese era el guión que querían seguir al momento de enjuiciar políticamente a la fiscal general del Estado. Porque aquí no les interesa que en realidad, si es que ella continúa o no continúa en el cargo. Sí, a algunos capaz sí les puede interesar. A ellos lo que les interesa es que obviamente salga de ese puesto y poder cooptar a un fiscal subrogante y tenerlo ahí 1, 2, 3 años, hasta obviamente limpiar algunas cosas que tienen pendientes algunos actores políticos. Bien, muchas gracias por estos análisis respecto del pedido de enjuiciamiento penal a la vicepresidenta de la República, que lo ha hecho la jueza nacional Daniela Camacho, y que deberá resolver en las próximas horas la Asamblea Nacional. Muchas gracias al doctor Pablo Encalada y al doctor André Benavides por atender a la revista de Opinión Democracia. Buen día, saludos André. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:55 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el periodista investigador Juan Carlos Calderón de Plan B respecto de lo que se ha conocido en las últimas horas. El asesinato de Fernando Villavicencio fue político. Un informe de la Asamblea Nacional lo señala. Se va configurando los hechos que el país debiera conocer a plenitud, lo que ocurriera con este vil crimen contra Fernando Villavicencio. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa.